Hola muchachos, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero se encuentren bien. Me da gusto verlos a todos de nuevo en este, digamos que, nuevo reencuentro, en este nuevo debut, por decirlo así, de un nuevo workshop, que en este caso, pues, lo dará una persona que es un crack. Un total crack, ya lo vamos a presentar, pero muy buenas noches a todos, espero estén bien este inicio de semana. Sé que es un lunes, pero espero que del todo, pues, en lo relativamente posible, se sientan bien. Nuevamente, bienvenidos, chicos, a la línea académica de Bridge Labs, un espacio diseñado para abordar la ciberseguridad desde una perspectiva práctica, aplicada y basada en escenarios reales. El día de hoy, pues, damos inicio a este workshop de introducción al análisis de malware, un taller técnico de 6 horas eh, dividido en 3 sesiones. Hoy sería la primera clase y en este caso, este espacio está dirigido para todos ustedes, para que podamos contar con la persona que va a estar a cargo del workshop, el cual es Joan Brea, especialista en ciberseguridad con experiencia en análisis forense digital, ingeniería inversa de malware e investigación de amenazas en entornos corporativos y gubernamentales. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en áreas relacionadas con respuesta a incidentes, hardening de sistemas, investigación técnica de malware. Así que, chicos, estaremos compartiendo durante la sesión un formulario de asistencia para que puedan optar por su certificado y, bueno, como mínimo cubrir una asistencia mínima de 2 clases, de 3. Así que los invito a estar participando activamente, a aprovechar las clases. Así que con ustedes, Joan Brea. Un gusto tenerte por acá, Joan. Buenas noches para todos. ¿Me confirman si me pueden escuchar? Confirmamos. Ok, chévere. Bien, buenas noches para todos y buenas tardes para algunos, dependiendo de dónde se encuentren. En este primer taller, lo que estaremos viendo, o en este catálogo de laboratorios prácticos, será cómo entender o de manera un poco más avanzada de lo que ya estuvieron previamente en las demás sesiones, que fueron un poco teórico-prácticas. Sin embargo, en esta ocasión lo haremos un poco mucho más avanzado que la entrega anterior y la idea es que sea 100% práctico y esta vez utilizando pues muestras un poco más reales de lo que se puede ver en un día a día como analista de malware. Bien, ahora vamos a compartir la pantalla brevemente. ¿Me confirman si se ve? Confirmamos. Ok, chévere. Bien, en este primer taller estaremos viendo lo que es fundamentos y entorno de análisis de malware. Para esta ocasión, en este primer taller, lo que estaremos haciendo será configurar el laboratorio que estaremos utilizando pues para tanto el análisis estático como el análisis dinámico. Este laboratorio pues tendrá todas las herramientas necesarias que estaríamos utilizando y todo el catálogo completo. No tendremos que buscar en una herramienta externa, pues todo lo tendremos dentro de este laboratorio, que a lo pronto lo estaremos ya configurando. Y bien, básicamente siempre inicio con esta pregunta: ¿por qué aprender análisis de malware? Pues como bien sabemos, ya el panorama de amenazas cibernéticas viene siendo ya cada vez más agresivo, año tras año y diariamente también. Y ya hoy en día, pues con lo que es el desarrollo de malware con la inteligencia artificial, pues estos se vuelven más sofisticados, dígase porque conlleva lo que es ofuscación, evasión de sandbox, tienen código polimórfico, dígase que tienen más de un comportamiento, y los ataques causan daños millonarios y afectan lo que es la reputación y las operaciones. Entonces, ¿qué beneficio nos trae a nosotros como analista de malware o para los que le interesan aprender?
Mejora la detección de amenazas, dígase que nos enfocamos en la extracción de indicadores de compromiso, como bien algunos saben, como hashes, IP, dominio, comportamientos anómalos, firmas maliciosas, y pues eso nos ayuda a identificar variantes similares en un futuro. También nos ayuda a lo que es a una respuesta a incidentes mucho más efectiva, porque nos ayuda a entender cuál es el alcance completo del daño que hizo dicho malware o ransomware o cualquiera de sus variantes. Por ejemplo, no, podemos saber cómo entró malware, qué vulnerabilidad explotó, si se propagó y qué tipo de datos pues este robó. Y pues también de manera personal nos ayuda en nuestra carrera. Dígase que ya que es una vida altamente especializada y hoy en día se exige bastante en roles como SOC, respuesta en incidentes, pre-hunting. Para los que trabajan también en forénsica digital, también es muy necesario. Y ya el crecimiento proyectado, por ejemplo, para estos analistas de malware, ya es un poco mucho más mayor que al promedio. Por ejemplo, se estima que ya para el 2030, al menos en Estados Unidos, haya un de 33 a un 35% de personas en perdón, en este ámbito o en este labor, con salarios promedio de más de $90,000 anuales, lo que es bastante atractivo. Y también nos ayuda como desafío personal y tanto técnico. ¿Por qué? Porque aquí vamos a combinar lo que es la ingeniería inversa, ya lo estaremos viendo más adelante, programación a nivel de lectura, no vamos a programar nada, a entender cómo funciona el lenguaje a bajo nivel como un ensamblador y a comprender realmente cómo funciona un sistema operativo más allá de lo que vemos como usuarios finales en el día a día. Y bien, como bien ya sabemos, ¿cuáles son esos tipos de análisis que estaríamos manejando? Pues inicialmente, como siempre, estaríamos utilizando lo que es el análisis estático, que como bien indica, se encarga de ejecutar, no, de analizar el malware sin ejecutar la muestra. Dígase que simplemente se examina el código fuente o el binario, su estructura, cuáles son esas cadenas que tiene dicho malware, los imports, hashes, entre otros. Y ya en lo adelante estaremos utilizando este catálogo de herramientas como lo que es PStudio, Virus Total, el comando string, Etsyphone PE y Floss, que en su mayoría, pues en el laboratorio que estaremos armando hoy, estarán instaladas. ¿Y qué beneficio nos da? Pues es más seguro porque el malware nunca corre y es un poco más rápido que el dinámico, ya que nos sirve para tener una idea inicial de a qué nos estamos enfrentando. La única parte mala es que no revela el comportamiento real, simplemente es un espejo, por así decirlo, de lo que realmente sería el malware. Y tenemos por acá el dinámico, que es ejecutarlo en un entorno claramente controlado. Y a diferencia del estático, pues aquí observamos lo que son comportamientos en tiempo real, dígase de procesos, red, por ejemplo, a qué dominios, a qué IP se conecta, a qué command and control utiliza, entre otros, qué archivos modifica, registros y multisets. Algunas herramientas claves, pues, que también las utilizaremos, será Wireshark para el análisis de tráfico de red, Process Monitor, que la utilizamos eh, previamente, Crackshot, Process Hacker y otra más. ¿Qué beneficios trae? Pues revela el comportamiento real del malware y nos ayuda a la captura de IOCs de red y hosts. Lo único malo, y que no es tan malo, es que requiere un entorno aislado seguro.
En el caso del estático, pues en cualquier equipo, no importa si esté dentro de la red o no, lo podemos analizar porque no conlleva ningún riesgo de ejecución en este caso. Ahora bien, en este caso estaremos utilizando lo que es el FragVM, que es un entorno de análisis de malware basado en Windows. Dígase que todo eso se hace mediante un script, que lo estaremos viendo dentro de poco. Y pues acá el conjunto de herramientas que estaremos utilizando. Y la última, y no menos importante, que será IDA, que nos servirá para la ingeniería inversa. Dígase ver cómo funciona el código a bajo nivel o como algunos lo llamamos, el lenguaje máquina, que es donde realmente se ve el comportamiento real o el código verdadero de un malware. Y para un entorno pues, de Ubuntu, tenemos lo que es una variante de Windows, que es Remote, que igual tiene un catálogo de herramientas, pero es un poco más limitado, que para nuestra ocasión pues estaremos utilizando esta de Windows. Ahora bien, estaremos viendo algunas técnicas también de manejo seguro de muestras. Esto quiere decir que como nosotros, como analista de malware, tomaremos esas muestras de malware sin comprometernos en el intento. Lo primero es que tenemos varias opciones. Tenemos el comando wget. Eso lo que hace es que extrae un archivo de una URL, de un dominio cualquiera. También tenemos el descomprimirlo, con una que siempre la contraseña mayormente suele ser infect. Como tal, siempre vamos a verificar la integridad del archivo y documentar los metadatos, que eso, por lo menos para esta parte, será un poco más opcional. Pero en nuestro caso nos enfocaremos mayormente en lo que es la verificación de integridad. Confirmar que realmente el hash em, coincide con lo que nosotros vamos pues a analizar. Y en esta ocasión pues vamos a ver un breve ejemplo para los que no conocen un poco del tema, cómo se vería esa extracción de hash. Por ejemplo, vamos a buscar cualquier archivo. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a generarlo simplemente para fines de prueba. Sí, leo la. Vamos a ver, utilizar esta. Un segundito. Ok, vamos a poner esto en inglés, que mayormente es lo más preferible a la hora de trabajar, ya que estaremos utilizando pues comilla doble, comilla simple, llaves, paréntesis, entre otros. Entonces, vamos a ver. Vamos a cambiar el idioma. Bueno, en lo que se descarga esto, vamos a continuar con la presentación
y en breve hacemos el ejemplo. Bien, entonces, un breve checklist de cómo trabajaríamos como, con un análisis estático. Básicamente, pues se obtiene lo que es el hash del archivo que estaríamos analizando. Recuerden que existen diferentes algoritmos como MD5, SHA-256, SHA-1, etcétera. Y normalmente, pues, lo que se hace siempre es obtener cuáles son esos strings que no están ofuscados o son visibles para nosotros. Que para eso, pues, tenemos diferentes herramientas como tal, como por ejemplo esta de Flux, que la tendremos dentro de poco en nuestro laboratorio, y PStudio para validar cuáles son los imports. Cuando hablamos de import, nos referimos a, a esas llamadas de sistema que hace un ejecutable, o en este caso un malware, que por ejemplo puede llamar a varias librerías del System 32. Y como ya sabemos, toda esa ruta es verídica de Windows, pero para los fines de malware también pueden utilizar esos fines verídicos con intenciones maliciosas. Vamos a ver, ok, ya casi. Ya. Y para el análisis dinámico, ese sería básicamente el flujo del trabajo, de cómo se hace en la vida real. Cuenta con 6 pasos y el primero es la línea base. Siempre se hace un snapshot, perdón, antes de la ejecución del malware, ya que cualquier cosa que pueda salir mal, pues tenemos un estado en ejecución que podemos ir hacia atrás cuantas veces sea necesario y así evitar cualquier propagación no deseada. Tenemos el monitoreo, que acá es una de las partes más importantes, porque acá capturamos lo que son el comportamiento real del malware, del archivo, como eh, tráfico de red, cuáles fueron esos procesos que ejecutó dicho malware, qué cambió en nuestro sistema, etcétera. Luego pasamos a ejecutar directamente pues, el malware para observar el comportamiento. Normalmente el comportamiento, por ejemplo, de un ransomware, bien sabemos que automáticamente empieza su propagación, pues empieza lo que es a encriptar todos nuestros archivos. Y por número 4 tenemos documentar, que acá pues capturamos todos esos datos que verdaderamente son importantes para nosotros. Por último, hacemos una comparación, que ya lo veremos en el análisis dinámico, de qué cambió cuando nosotros hicimos el primer snapshot antes de ejecutar el malware, a comparación de qué cambió cuando nosotros ejecutamos el malware. Entonces, esta herramienta llamada Redshot nos permite pues hacer una comparación de cuáles fueron esos cambios de antes versus después, luego de nosotros haber ejecutado el malware. Y por último, pues ya hacemos la restauración. Dígase que volvemos al estado de pre-ejecución, dígase antes de nosotros ejecutar el malware. Y IOCs que se capturan durante la ejecución. Recuerden que IOCs son los indicadores de compromiso y estos son material utilizable para el analista. Por ejemplo, como procesos hijos creados, inyección de código, DLLs cargadas. A nivel de red, pues, ¿qué protocolo se utilizó? Si se utilizó FTP, SSH, HTTP, SMB. Capturamos lo que es IP y dominios conectados y puerto de destino. Archivos, por ejemplo, si se modificó algún archivo de configuración, si hubo un payload secundario luego de ejecutar el malware. Archivos dropeados en temp. Esto significa que el malware lo que hace es se autolimpia. Hace una autolimpieza para borrar todo rastro de seguimiento. Y normalmente, pues, suelen hacerlo en lo que es en la carpeta temporales.
para una eliminación prácticamente inmediata. Y a nivel de registro, pues tenemos lo que es, si creó persistencia ese malware, dígase que aunque nosotros borremos cierta parte del malware o reiniciemos el equipo, el malware siempre se mantendrá ahí hasta que no borremos por completo esa persistencia. Si se crearon nuevos servicios, claves de configuración y hasta tal punto de instalación de drivers maliciosos. Y básicamente, pues ya eso lo veremos en la última clase, pero que no es menos importante, que es el reporte de IOC, que es por la cual, pues, nuestro trabajo se va a ver valorado. Aparte de contener el malware, claro está, debemos dar un indicio de qué fue lo que nosotros capturamos durante ese proceso. Como vemos acá, por ejemplo, un breve ejemplo, por ejemplo, la fecha de hoy, 2026, mayo 11. Se capturó dos hashes de un mismo archivo, el MD5 y SHA-256. Se observó diferentes IP maliciosas. Hubo un DNS a la cual estaba enviando todo el tráfico, que probablemente sea un data loss. Qué archivos se modificaron y entre otros. Entonces, esos serían básicamente los entregables por la cual nuestro trabajo se va a ver realmente valorado. Y ya vamos a pasar a lo que es la instalación del ProRVM paso a paso. Y durante esa breve presentación, pues ya vimos la diferencia entre análisis dinámico y estático, para qué se utiliza cada uno, la importancia del malware hoy en día y la importancia que tendrá futuro, y diferentes herramientas que harán de nuestro trabajo un poco más sencillo y automatizado. Ahora bien, vamos a proceder acá. Bien, lo que le tenía así pendiente, vamos a cambiar de idioma. A ver, bien, supongamos que nosotros, pues, tengamos dicho ese archivo de prueba, archivo.txt. Bien, para nosotros obtener lo que es el hash de dicho archivo, o, o cómo, o cómo se vería en este caso, pues, pues lo que se hace es el siguiente comando: ok, get file hash, seguido del nombre del archivo. Y esto por defecto, lo que nos traerá sería el hash de ese archivo. Supongamos que es un malware, pues ya tenemos lo que es la muestra, la primera muestra del malware en sí. Si en caso de dicho archivo sufriera lo que es una variación, se le agregó, se le eliminó, se le modificó contenido, pues automáticamente el valor de ese hash va a cambiar. Como vemos acá, es muy diferente a como estaba inicialmente. Acá empieza con 866 y aquí con 6CC. ¿Por qué pasó esto? Porque la integridad de dicho archivo se vio comprometida. Dígase que alguien o quitó o modificó o añadió. Cualquiera de esos tres estados es suficiente para que la integridad pues se vea afectada. Y esto normalmente se mide mediante hashes, que el hash no es más que un valor único, una identificación única que se le da a un archivo de manera numérica y nos indica a nosotros si realmente es lo que nosotros habíamos descargado legítimamente o cualquier información que se nos compartió también brevemente. Ahora sí pasaremos con lo que es la instalación del laboratorio. Michelle, no sé si se les compartió por el chat el link.
que estaríamos utilizando. Ah, sí, acabo de compartir. Ah, chévere, chévere, perfecto. Bien, em, ok. En el chat tendrán lo que es el repositorio con el entorno que estaríamos utilizando. Para esto es necesario que tengan una máquina Windows. No es necesario no es necesario que tengan muchos recursos, simplemente hasta con 4 GB de memoria RAM es suficiente y con almacenamiento tal vez con 40 o 50 GB de almacenamiento. Y bien, para los que tengan ya un entorno Windows, ya porque previamente lo tenían, o como tal, ya tendrán ventaja. Y los que no, pues no se preocupen. Esto, cualquier duda que les surja, la pueden hacer y igual los apoyaremos. Y bien, ese sería el entorno llamado FlowVM, el cual, pues, vamos a decirlo así, es un software o de cierta manera una distribución basada en lo que es la ingeniería reversa o el malware análisis como tal. Bueno, veo una pregunta acá de José Chanura. Cuando cambia el valor del hash del archivo malware, ¿qué condición realiza un cambio de ese malware? ¿Qué condición realiza un cambio de ese malware? Porque me confundí un poco en la pregunta. Pues que no te entiendo bien. Ve, bueno, creo que entendí. Creo que te refieres a cualquier, o sea, ¿cuál es la condición que lleva a cabo un cambio de ese malware? Bien, básicamente va a depender, porque cualquier modificación que sea mínima, o sea mínima, si sea un punto, el contenido del hash pues va a cambiar automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos lo que es el malware eh, polimórfico o un virus polimórfico que básicamente vive cambiando constantemente su apariencia, su código o su forma de ejecución. Dígase que no tiene una manera de comportarse. O sea, se vive adaptando a diferentes entornos. Entonces, por ejemplo, para este tipo de casos, que no es lo habitual, es muy raro realmente que aparezca ese tipo de malware, pues aquí no aplica la condición de querer extraer un valor hash. ¿Por qué? Porque automáticamente nosotros hayamos obtenido ese valor hash mediante la ejecución de ese malware, va a volver a cambiar. O sea que en ese caso no aplicaría lo que es el análisis um, estático a nivel de hash, de extracción de hash. Y bien, continuamos por acá. Entonces, como les comentaba, aunque acá les diga que necesitan al menos 60 GB de almacenamiento, realmente con 40 o 50 es más que suficiente. Y acá pues nos da una breve condición de pasos que tenemos a seguir para llevar a cabo la instalación completa. Y pues básicamente empezando con lo primero, es apagar el antivirus, en este caso Windows Defender. Es lo primordial ahora mismo, porque el script contiene funciones que Defender la detectará como maliciosa y pues nos va a detener en la ejecución del script como tal. Entonces, lo primordial es venir acá, configuraciones, actualización y seguridad, o Update Security, en caso de que lo tengan en inglés. A ver, nos vamos a seguridad de Windows y acá vamos a abrir lo que es la seguridad de Windows. Para empezar a desactivar
cada una de estas opciones. Por ejemplo, empezando con la protección antivirus y contra amenazas, vamos a administrar la configuración y empezar a desactivar absolutamente todo. Porque a fin de cuentas, pues queremos que el malware, cuando lo vayamos a ejecutar, se ejecute libremente sin alteración alguna. Entonces vamos a eliminar, a quitar todas, absolutamente todas las protecciones. Vamos a ver, administrar la protección contra ransomware desactivada. Ok, entonces el firewall también lo vamos a desactivar. Todo lo que tenga que ver con seguridad lo pueden, lo pueden desinstalar. Una pregunta, ¿se podría instalar en un AWS? Sí, siempre y cuando pues la instancia que tú subas sea un Windows 10. Con eso es más que suficiente. El único requisito es tener Windows 10 y desactivar todas las versiones de seguridad de Windows. Y seguimos desactivando absolutamente todo. Vamos a ver. Control de aplicaciones también lo vamos a desactivar. El Smart Screen también desactivado. Mm, a ver, ok, desactivado. Vamos a ver. Ok, y Smart Screen para aplicaciones de Microsoft Store. Bien, creo que con eso sería más que suficiente. Ya luego de nosotros haber desactivado absolutamente todo lo que tiene que ver con Windows Defender o cualquier tipo de protección, entonces sí podemos proceder a lo que es pues la ejecución. Como primer paso, obviando todo esto, que probablemente no sea necesario, será descargar el instalador que está en un punto PC1, que es un archivo, es una extensión de PowerShell. Y simplemente vamos a copiar lo que es esta primera línea de comando, en la que nos dice pues New Object, que vamos a descargar este archivo de este repositorio. Entonces tendremos que abrir PowerShell como administradores y una vez acá pues simplemente ejecutamos el comando. Ya luego de haber hecho esto, tendremos lo que es el instalador acá en, en nuestro escritorio o desktop en este caso. Luego debemos de desbloquear la instalación de ese script, que es un paso esencial. Ok. Para eso debemos dirigirnos a lo que es el escritorio y simplemente con el comando cd a la unidad de disco, que en este caso es C. En el caso de que el de usted sea diferente, pues simplemente colocan la letra. En caso de que sea Z, colocarían acá Z, dos puntos, A, dos puntos, etc. Entonces acá usuarios o users y colocamos el nombre de nuestro usuario y de esto. Ya de esta manera estaríamos en lo que es en nuestra área de trabajo del escritorio. El comando cd, pues, simplemente es nosotros para movernos de directorio, básicamente. Ahora bien, ya una vez aquí, pues sí podemos desbloquear el archivo. Ahora bien, luego debemos habilitar lo que es la ejecución del script. Por defecto, Windows lo bloquea. Para evitar lo que es pues, ejecución de scripts maliciosos o propagación
de algún malware. En este caso, pues, como es para estos fines, no importará. Entonces, copiamos este otro comando, set execution policy restrict force, que es para quitar absolutamente todas las restricciones a ese archivo o a ese directorio que sería desktop en este caso. Recuerden, primeramente descargar el instalador, desbloquear el archivo y ahora aplicar la política de quitar cualquier restricción. Ok, aquí estamos. Bien, una vez, ok, bien, una vez aquí, pues nos pide lo que es instalar ya el script como tal. Y aquí tendremos pues varias opciones. En este caso, eh, con un punto, barra invertida y el nombre del archivo que sería instalar PC1 menos password. El password será la contraseña del equipo Windows que ustedes configuraron. En mi caso, yo no le coloqué ninguna contraseña, por lo que probablemente no sea necesario. Entonces tenemos dos opciones. Tenemos lo que es una instalación con Wii y una instalación pues mínima donde podemos customizar los archivos de configuración. Dígase que podemos agregar cuáles herramientas quisiéramos, pero en nuestro caso simplemente queremos las que están por defecto. Entonces, bien, simplemente con instalar PC1, vamos a ver si todo sale bien. Y ya aquí estará haciendo las comprobaciones. Por ejemplo, tenemos que tener internet en nuestro equipo Windows para que él pueda hacer la descarga correspondiente que haga falta. Muy bien. Aquí está las comprobaciones que él utilizó. Y, y bien, básicamente, antes de nosotros darle a continuar, recordar hacer lo que es el snapshot de, del equipo previo a, a la instalación de este software. Entonces, simplemente en WinWord, en este caso, realizamos el snapshot. Podemos poner preinstalación, pre- preinstalación. Y acá pues ya se irá creando lo que es el snapshot antes de nosotros haber ejecutado este software. Pues en nuestro estado actual, como vemos aquí, es, es en el que estamos ahora, pero si regresamos hacia atrás, pues estaremos igual. Entonces, bien, ya aquí él hizo diferentes comprobaciones. En este caso, pues validó la versión de PowerShell. Estamos corriendo como administrador. Ejecutamos la política para quitar la restricción. Tenemos una versión válida de Windows. En este caso no creo que afecte el Test Windows Version. Estamos corriendo una máquina virtual. Si no, no les va a funcionar. Tenemos un usuario válido, espacio suficiente y tenemos conectividad a Internet. Este último paso, en algunos casos sí va a ser opcional y en algunos casos no, ya que Windows Defender en este caso, aunque nosotros lo hayamos deshabilitado por acá, él mantiene, bueno, creo que la volvió a habilitar. A ver, sí, bueno. En algunos casos es muy probable que tengamos que desactivarlo mediante GPO, dígase mediante política. Pero en nuestro caso vamos a arriesgarnos a tratar de instalarlo como tal. Y simplemente le damos a continuar. Credenciales del usuario JBoss, en mi caso como no tengo, le doy a instalar. Y acá ya empezará pues
lo que es la instalación. Acá ya va haciendo todas las comprobaciones y ir instalando absolutamente todo lo que necesite. No es tan complicado, simplemente es básicamente copiar y pegar los mismos tres comandos que tenemos aquí en orden. El download de installation script, unlock installation script, enable script execution y simplemente instalar ya el script. Y bien, acá lo dejaremos varios minutos hasta que él termine de hacer pues todas las comprobaciones del lugar. Y ya automáticamente veremos que cuando termine de instalarse, veremos cómo cambia completamente nuestro entorno. Bien, aquí, llegado este paso, simplemente le daremos a continuar, que son pues unos valores por defecto que él utiliza para no hacer modificaciones. En este caso, nosotros igual lo dejamos por defecto. Y bien, esto es importante también porque acá estará el conjunto de herramientas que... Pero tengo que quitar esto. Ok. Acá tendremos lo que es el conjunto de herramientas que vamos a instalar en nuestro repositorio. Y vemos que está dividido por categoría. Por ejemplo, debuggers. Tenemos todas las herramientas relacionadas a debuggers. December, que es para el análisis, para ingeniería inversa o reversa. Que acá pues nos instala Binary Ninja, Tutor, Hydra y AIDA Free. En nuestro grupo de defecto, de que ustedes conozcan alguna herramienta que no esté marcada, pues la pueden marcar sin ningún problema. Por ejemplo, en este caso, en la sección de File Information, vemos que tenemos, por ejemplo, EXIF2, que no viene instalada por defecto. Y si nosotros quisiéramos instalarla o que venga instalada, pues simplemente la seleccionamos. Que esta herramienta simplemente sirve para la extracción de metadatos. Editores de, editores de texto, herramientas a nivel de memoria, Packers, entre otros. Y simplemente nosotros realmente con lo que viene por defecto sería más que suficiente. Entonces simplemente le damos a instalar. Y ya acá irá instalando todas las herramientas que vienen, que vienen por defecto instaladas. Y vemos acá ya cómo nos creó una carpeta llamada Tools, que acá ya se encuentran pues todas las herramientas o se irán instalando en esta carpeta. Entonces, seguimos esperando a que culmine dicho proceso. Mm. Bien, le damos unos breves minutos. Ya completó la primera, ok. Recuerden que el único requisito es Windows 10. Simplemente eso. Y acceso a Internet. Por lo menos por ahora. Antes de nosotros llegar al análisis dinámico. Entonces vamos a esperar a que culmine. Mientras, si tienen alguna pregunta o consulta, la pueden ir haciendo en lo que acá terminamos con lo que es la instalación de las herramientas. Hola, Joan. Sí, fíjate que estaba revisando aquí en el chat y tenemos un par de preguntas. Ujú. Quispe nos preguntaba, ¿cómo constamos que ha sido cambiado algunos valores del archivo?
¿Cómo se compara para saber si nuestro archivo ha sido comprometido? O sea, bueno, supongo que se refiere a versión previa con la premodificado a después de la modificación. Me corrigen si es eso. Dice que sí. Ok. Básicamente existen también diferentes herramientas. Por ejemplo, la más básica normalmente suele ser ver la fecha de modificación o a nivel de metadata también. Por ejemplo, supongamos que, bueno, lo voy a hacer acá en mi Mac como tal. Segundito. Ok. Alberto Cortés. Ajá. Eh, hacerlo así. Prueba. Pero, ok. Básicamente, normalmente si hacerlo así. Si nosotros bien sabemos, bueno, tenemos este hash que fue el que inicialmente teníamos y de repente nosotros, pues luego de finalizar, por ejemplo, lo que sería el análisis, vemos que el hash ha cambiado, pues esa es una manera de confirmar de que, bueno, se vio alterado. Otra manera es mediante el zip tool, que bueno, no la tengo aquí instalada. Vamos a ver si me lo Vamos a ver si acá tengo disponible la herramienta. Un segundito. Quispe. Enseñarte pues el método que yo utilizo para saber si se me vio alterado algún archivo o, o algo por el estilo. Eh, Message tool, ok. Casi, casi, no es Express. No lo tenía instalado. Un segunditos más. Un
Todavía falta. Ok, ya por fin. Sí, sí, tú. Yes. Bien, básicamente tenemos lo que es la herramienta de Shift2, que es la que yo suelo utilizar. Y eso nos indica que, por ejemplo, a nivel de metadatos, cuando alguien modificó un archivo o cuando se vio alterado, incluso si los permisos fueron modificados, etcétera. Supongamos que, no sé, durante el día, por ejemplo, de ayer, 2026, mayo día 10, tú guardaste un archivo, obtuviste lo que es su hash y claramente estás consciente de que no hubo, por lo menos de tu parte, que no hubo nadie que lo haya modificado. En cualquier caso de que alguien pues vuelva y lo modifique, esos tres valores van a cambiar. Y esto puede ser, por ejemplo, una aplicación que claramente tú nunca la inicializaste, viste que tuvo algún cambio, algún archivo importante, viste que se modificó, pero a nivel de contenido lo ves todo igual. Pues esa es una manera también de visualizarlo. Por ejemplo, vamos a intentar modificarlo nuevamente. Sí. Vamos a intentar modificar dicho archivo de nuevo. Pues automáticamente mira acá la comparación de, bueno, tú no quieres ver a nivel de datos qué se modificó, pero sí te interesa saber por qué, por ejemplo, el tamaño del archivo aumentó. En este caso, pues mira la comparación de que normalmente eran de 5 bytes y ya se modificó a 24 bytes. La fecha de modificación también cambió. Por ejemplo, acá, pues ya no es la misma hora de cuando yo creé el archivo, que fue a las 20:48. Y aquí, pues prácticamente hace un minuto. De esa manera también tú puedes validar de si hubo alguna modificación a nivel de metadatos o archivo, sin tener que revisar pues directamente lo que es el valor hash del archivo. Que el valor hash pues normalmente lo tenemos para casos específicos, pero para dudas o sospechas normalmente puedes utilizar ese tool y ver cuándo se modificó o se tuvo acceso. Ok, ahora sí, estamos de vuelta. Bien, creo que vi la respuesta de la pregunta. Eh, Sí, comenta un ah, archivo, imagen. sí, incluso, bueno, vamos a utilizar una muestra la semana que viene para el análisis, para el análisis estático de cómo se incrusta malware en un punto IMG o un punto SVG, que me pasó no hace tanto, donde laboro, me enviaron un código buscado mediante una imagen que descargaba, pues, te llevaba un link malicioso y ese link malicioso te instalaba un ejecutable también malicioso. Entonces, será interesante. Esa muestra se la tiramos a Tiago. Sí. Bien, no sé si hay más preguntas. Déjame revisar. A ver. No, de momento no tenemos más preguntas, solo comentarles que se le va a compartir lo que es el formulario de la asistencia para que lo puedan ir llenando. Muchas gracias, Nelly. Bien, vamos. Ya ese es el último paso para que es
el Floor VM. Bien, creo que vi otra pregunta por ahí. Aparte de las imágenes y emails, ¿dónde más se pueden esconder los malware? Y ni lo notemos. Pues déjame ver si... bueno, déjame ver si me permite seguir buscando. Normalmente se suelen esconder acá, en lo que es las llaves de registro. Normalmente suelen, pues, vamos a buscar key user, default software, Microsoft y Windows. Ok. Normalmente suelen venir hacia acá y lo que hacen es o crear una nueva llave de registro o utilizar ya una previamente que venga con el sistema y utilizar pues un valor de persistencia. Este valor de persistencia lo que va a hacer es que aunque nosotros reiniciamos el equipo, hayamos eliminado tal vez parcialmente el malware o lo hayamos puesto en cuarentena, él se va a seguir ejecutando en segundo plano. O sea, nosotros no vamos a ver la ejecución directa, pero él sí va a mantener el acceso. Y otra manera en la que se suelen esconder es en los inicios automáticos del sistema, que acá, que están acá en inicio. Por ejemplo, acá yo tengo 5 aplicaciones que desde que yo enciendo el equipo van a iniciar. Pues también se suelen esconder mediante estos inicios. Se crea una aplicación secundaria o un payload y automáticamente nosotros iniciamos el equipo o iniciamos sesión. Ya el malware estará en estado de habilitado, dígase, se estará ejecutando en segundo plano. Esas son dos maneras, dígase, mayormente habituales que utilizan los malware para esconderse. Llave de registro e inicios del sistema. O también en carpetas legítimas, en caso de que obtengan acceso administrador. Pero normalmente se suelen esconder en lo que es la carpeta de temporales. Casi siempre. Casi siempre aquí. Como es una carpeta que no suele ser visitada por un usuario unicorriente o común, y no es que nosotros tampoco como analistas estemos entrando a ese tipo de carpeta, pues normalmente suele esconder artefactos aquí, al menos de manera temporal. No sé si hay más preguntitas por ahí. Y bueno, creo que hay otra pregunta de Antonio Pereira. ¿Esa plataforma tiene OLIDBG? Sí, sí la tiene. Viene en el conjunto de Boogert, que también tiene esas herramientas. Bien, se lo agradece. Es posible tener un malware y que el antivirus no lo detecte. ¿Hay alguna forma de saber si tenemos uno? Sí, normalmente eso es lo que trata de hacer un malware, que no llegue a ser detectado ni por un XDR, ni por un am, antivirus. Normalmente lo que se suele hacer es, pues, tener herramientas, por ejemplo, como XDR o EDR, perdón, que analizan, pues, no tanto archivos, sino comportamiento. Lo hace a nivel de behavior. Por ejemplo, porque un proceso, por ejemplo, CMD, está enviando tantas peticiones
a Rusia, por decirte algo. Automáticamente ya él levanta la alerta y dice, bueno, este proceso, aunque sea legítimo, el comportamiento que está teniendo no es normal. Esa es una manera. Y otra manera de rutina, siempre normalmente suele ser el clásico de las mejores tareas, revisar aquellos procesos que nosotros conozcamos y automáticamente prender la alerta en alguno que nos genere duda o ruido o que no conozcamos. Esa es una manera rutinaria de hacerlo también. También se suele hacer a nivel de consumo, porque una aplicación que yo no conozco o nunca instalé está teniendo tanto consumo de memoria, me está, por ejemplo, consumiendo el 40% de CPU. Esa es también una manera muy superficial en cierto sentido. Y se recuerdan el muy conocido Recycle. Exacto. Justo eso me pasó hace unos días. Una memoria se me infestó de malware, específicamente de gusano, en un entorno seguro. Se quedó la semilla en el inicio del sistema, pero sale antivirus. En efecto, ya tuviste la experiencia. Y así es como realmente funciona ese tipo de persistencia. Aunque elimines el archivo, el ejecutable, hagas una famosa limpieza en cierto sentido, pues él siempre va a tener ese acceso. Y para eso está lo que es dichos análisis estáticos. En PDF podríamos encontrar malware. Sí, también. En prácticamente cualquier extensión, hasta en un punto TXT, se puede tener, se puede tener malware. Incluso si tú deseas obtener muestras, hay una página llamada AnyRoom. Se las comparto por el chat también. Ajá, ok. ¿Sabes? Y en esta página tú lo que verás es diferentes muestras de diferentes personas que han subido artefactos sospechosos, maliciosos o porque les generó alguna duda como tal. Entonces, vamos a mostrar de alguno, por ejemplo. En reports, acá tenemos todos los reportes públicos que han hecho miles de personas, cientos. Entonces, por ejemplo, si aquí filtramos vamos a ver, por un malicious file, a ver si así aparece. Ok, mira este de acá, por ejemplo, que es un punto PDF y dice que tiene actividad maliciosa. Si nosotros quisiéramos, pues, investigar cómo funciona ese malware incrustado en ese PDF, pues simplemente lo seleccionamos y acá está, pues, básicamente lo que hacía el malware. Pues acá nos da un conjunto de peticiones que hizo dicho PDF, como vemos acá, conexiones que utilizó también ese PDF hacia Internet, cuáles fueron esos DNS y amenazas de red, que por ejemplo acá, pues nos indica que utilizó un user agent totalmente sospechoso. Vamos acá. Y aquí pues nos da la ejecución de los procesos, de cómo fue que se determinó que era malware. Entonces, básicamente, desde acá nos dice por qué es peligroso. Y acá nos indica que el PDF contiene frases relacionadas con pagos, normalmente utilizados por los scammers. En este caso, como vimos acá.
Y acá obviamente ya vemos que es phishing por el siguiente mensaje, que dice que si tú no fuiste autorizado para a esa transacción, tienes 24 horas para iniciar la cancelación y recibir pues, el reembolso de inmediato de su suscripción anual. Y pues dice que te darán soporte, etcétera, etcétera. Obviamente ya se sabe que es un phishing en este caso. Pero vamos a buscar a ver otro PDF. A ver si aparece algo. Vamos a ver otro PDF, a ver. Vamos a ver. También, obviamente, también tenemos malware a nivel de extensiones del paquete de Office como docs.pptx. En Excel también lo tenemos. Prácticamente en todo se puede añadir un fragmento de malware como tal. Vamos a buscarlo por phishing documents. Ok, este es uno que está en un PDF y fue catalogado como phishing, pero esto lo veremos en lo adelante. Ujú. Y pues acá vemos cómo fue el proceso. Dice que está pues protegido con una contraseña. Vamos a ver, automáticamente lo abre, pues lo redirecciona a una URL totalmente sospechosa. Ya la conexión. Y le pide pues iniciar sesión. Pero que vemos que acá de extraño que el dominio ni siquiera es el de Microsoft, sino que es uno totalmente modificado, pero que tiene el mismo frontend que la página de Microsoft. Pero automáticamente ya vemos cómo a partir de un PDF, pues el mismo te redirecciona a este portal y automáticamente tú coloques tus credenciales, pues ya va a estar capturado. Y pues acá vemos que tiene 20 amenazas de red. Y, por ejemplo, acá, que es la primera, nos dice, mira, este es un dominio de phishing, se está desfiltrando información también, etcétera. Acá también tú puedes subir tus propios archivos. Siempre es recomendable que tus archivos no sean relacionados a tu empresa o a lo que tú trabajas, porque todo lo que tú subes aquí, pues se queda público. Y esta es pues una alternativa. Veo que Hugo tiene la mano levantada. Entonces, hay otra pregunta de José Changa. Le dice, entiendo Había súper. una mano levantada, Joan, Sí, de de parte Hugo. de Hugo. Ajá. Pero no sé No sé si si. estás por ahí, Hugo. Cuénteme, Hugo. Si pudieras levantar la mano y te abro el micro. Hola, hola, Joan, una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, Eh, digamos, estamos en un ambiente controlado, entonces yo pudiera descargarme uno de estos archivos para hacer mi propio análisis y ejecutarlo en la máquina virtual que tengo dentro de mi ambiente controlado para poder hacer el análisis posterior. sí, lo puedes hacer siempre y cuando cumplas con las siguientes dos condiciones. La primera es que tú tengas un snatch previamente antes de tú ejecutarlo. Dígase que, bueno,
Ah, bueno, tomé otro. Bueno, está bien, no importa. Eh, ok, aquí yo tengo, por ejemplo, dos snapshots. Tengo el estado actual, que fue cuando yo empecé la instalación, que todavía está en ello, y tengo la preinstalación. Automáticamente yo ejecute cualquier malware, yo puedo ir a una versión atrás y ya, no pasa nada. Esa es la primera, tener tu snapshot. Y la segunda es que cuando tú vayas a directamente ejecutarlo, si es que lo vas a ejecutar, en la configuración de red, te recomiendo que lo pongas totalmente privado. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, en mi caso, como lo tengo configurado mediante NAT, este NAT me permite a mí, tanto desde mi máquina host, o sea, desde aquí hacia, hacia este equipo, pues tiene comunicación y es bidireccional, o sea, viceversa también. Desde aquí yo tengo acceso también a mi equipo host. Entonces la idea es que tú aísles esa red, que no tenga acceso a ningún lado, dígase por lo menos a tu host, la pongas personalizada, que sea de manera privada, y de esa manera pues sí ya tú puedes ejecutar cualquier análisis y no tendrías ningún problema en ese caso. Gracias, Joan. Siempre. No sé si de pronto hay otra, una otra pregunta. Ah, cierto. Hola, permíteme, estimado Marco. Sí, va a ser colgado, pero vamos a notificarles cuándo. Pero sí, lo vamos a estar subiendo a YouTube. Ajá. Aquí veo otra pregunta. Bueno, vamos a ver si se me escapó alguna otra pregunta. Ah, bueno, la de José. Entiendo que para un malware de ese tipo funcione, el atacante previamente ha debido inhabilitar el programa de seguridad. No necesariamente, porque, por ejemplo, en mi caso, me pasó reciente, nosotros recibimos un archivo malicioso en extensión .svg y él voló básicamente lo que eran todos los métodos de seguridad a nivel de correo electrónico. O sea, los pudo bypassear absolutamente todos. Y él no se vio en la necesidad de deshabilitarlo. Simplemente lo que hizo fue ofuscarlo. De manera que los programas de seguridad no lo puedan detectar. Y así es como mayormente funcionan. Pero, por ejemplo, en el caso del ransomware, él sí va a tratar ya, luego de que tenga acceso al sistema completo, desactivar todo lo que tenga que ver con seguridad, 100, XDR, todas las herramientas. Pero normalmente lo que suelen hacer es no levantar sospecha, porque automáticamente desactiven lo que es un método de seguridad, pues va a activar las alarmas. Y la idea es que ellos puedan pasar por desapercibido. Déjame ver. Aquí veo otro de rígido o rígido. ¿Qué diferencia existe entre un anti-malware y un antivirus? Bien, el antivirus normalmente es la protección base. Ese es el primer enfoque. Y normalmente él se va a encargar de limpiar amenazas clásicas,
que suelen ser conocidas mayormente, porque, bien, si bien recordarán, antes los antivirus funcionaban por firmas. Dígase que tenían una base de datos con diferentes malware y virus y tenían pues sus firmas, sus hashes y automáticamente pues lo detectaban en un equipo, pues procedían con lo que es el borrado y evitar la propagación de esto. Pero ya ahora mismo lo hacen por comportamiento, porque es porque es lo ideal. Y el anti-malware, que es una protección todavía más avanzada porque tiene un enfoque más amplio, él realmente está diseñado para combatir o tratar de detener lo que son ransomware, spyware, eh, exploit de día cero, porque él utiliza lo que es comportamientos extraños, o sea, detecta cuáles son esos comportamientos anómalos y aunque él no lo tenga en su base de datos, esos comportamientos le permiten a ese anti-malware determinar si es un virus que aún no está registrado en su base de datos. Y de esa manera es como funciona. Entonces, vamos a ver qué más. Otra pregunta. Los NDR normalmente se encargan a nivel de tráfico, a nivel de red. Por ejemplo, el antivirus y el antimalware se basan a nivel del dispositivo, de manera individual. El NDR lo que hace es que él vigila la red completa. O sea, él vigila todo el tráfico que entra y sale, que es lo más importante porque cuando un malware empieza a explotarse, empieza a moverse de manera lateral entre los dispositivos, va escalando. Y los NDR, casi su mayoría, tienen lo que es comportamiento con inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, a diferencia del antivirus, el NDR no busca lo que es archivos infectados, sino que él crea en base a comportamiento. Él estudia tu red en base a lo que es normal o él detecta que es lo normal. Y, por ejemplo, si automáticamente él ve que hubo una transferencia de 500 datos a las 3 de la mañana o una conexión a un servidor que no se suele acceder a esa hora, pues ya él va a disparar la alerta. Esa es la diferencia, que él se basa más a nivel de red, porque ese es su fuerte. Vamos a ver qué otra pregunta. Mm, sí, bueno, la de Rubén. Al levantar esos entornos con los malware, las unidades extraíbles del host local las debemos desconectar por si se escapa algo. Sí, normalmente es lo recomendable. Por ejemplo, si tú tienes una USB, desconéctala. A nivel de red, también aíslala, que tu host no tenga acceso directamente, ni mediante PIN, ni mediante SSH, mediante ningún protocolo. Porque es la idea. Porque ya más adelante también veremos en el análisis dinámico cómo un malware puede dejar de funcionar para evitar ser analizado si él detecta que el entorno en el que se está analizando es una máquina virtual y no un equipo final como tal. Si él detecta eso, pues no funciona correctamente, nada más se ejecuta de manera parcial. Ujú. Bueno, creo que hay otra pregunta. ¿Cómo podríamos con la inteligencia artificial ayudarnos con el análisis de malware? Muy buena pregunta. Básicamente, pues vamos a tomar un ejemplo acá mismo. Déjenme te consigo una pequeña muestra de un malware para que vean cómo la IA nos puede ayudar.
Permítame un segundo. Si les consigo. Ujú. Estoy hablando de Sandra. Y vamos a ver. Este, segundito, a ver si les consigo una muestra súper vulnerable. Ok. Bien, este sería el hash de uno de los archivos maliciosos. En este caso, pues, con... Y aquí tienen el link de virus total para que lo puedan ir, pues, viendo en conjunto conmigo. Bien, básicamente, ese hash acá nos indica que el archivo que estamos trabajando lo catalogó como malicioso. Eh, algunos lo catalogan como troyano. Si vemos en la comunidad, pues dicen que es 100% malware, algunos reportes, etcétera, etcétera. En las relaciones, pues vemos que se conecta a un dominio que aparenta ser sospechoso, pero para los fines, si nosotros vamos, por ejemplo, a Cloud, vamos a ver un nuevo chat. Bien, vamos. Mm, Ok. Eh, normalmente suele funcionar mejor cuando nosotros le pasamos directamente el artefacto que el hash, pero también nos ayuda como para tres hosts. Si le decimos, por ejemplo, actúa como un analista de malware y búscame toda la información que puedas acerca de este hash malicioso. A ver si le gusta. Pues él lo hace y él lo haría ya de manera más automatizada, que en vez de nosotros estar, pues, eh, página por página. Ujú. Bueno, aparentemente no consiguió mucho, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener directamente el ejecutable de... Vamos a ver. Ujú. Acá ya casi termino. Ok, vamos a descargar. A ver. Un segundito, chicos, para pasárselo a ella directamente, pero sí es bastante útil. Y más cuando entremos en materia con lo que es los métodos de ofuscación. Ok, acá se lo pasaré directamente a Cowork. Vamos a ver. Ujú. O sea, todas tus...
Vamos a ver si con Coworker funciona. Y bien, aquí ya empezará el mismo, pues, a ejecutar sus propios scripts, su propia metodología para investigar, pues, dicho malware. Y es bastante útil a la hora de nosotros, pues, automatizar o ahorrar tiempo. Un segundito. Vamos a ver que trabaje con ello. Que acá ya casi tenemos nuestro entorno. Vamos aquí con nuestra IA. Para estos casos es más práctico utilizar el coworker de Cloud que directamente el chat, porque acá pues él puede ejecutar directamente sus comandos en su entorno y de esa manera nos va a arrojar muchísima más información que si lo hiciéramos directamente con el chat normal. Ok, dice que ya tiene todo lo necesario y va a crear un reporte profesional en formato Markdown. Vamos a ver. Vamos a esperar. No sé si hay más preguntas en el chat, por si acaso. Ok, claro, me la pregunta. Aquí termino de ver. Mm, Ok, y aquí nos da pues un breve resumen de qué fue lo que él encontró en este punto es. Y aquí nos dice, mira, es un implante malicioso escrito en Go, se autoidentifica como Netlink Tuner, no tiene ni siquiera firma digital ni legítima y no es verificable. Entonces, él lo que hace es que convierte su equipo en un nodo de proxy cifrado para una botnet de relays. Entonces, básicamente tu equipo se convertiría en una botnet. Entonces, ¿qué es lo que hace este RAT? Remote Access Trojan. Ejecución remota de comandos mediante esta función. Sube y descarga archivos, se autoactualiza
Funciona como un DDoS, ya que básicamente pues nuestro equipo es un equipo zombie. Tiene algo interesante que les menciono ahorita, tiene anti-sandbox, que lo que hace es validar si donde se esté ejecutando, por lo menos de manera dinámica, no completarse de manera completa, sino que detener el proceso, para que pues el analista no tenga acceso a más detalle de cómo funciona eso. También tiene algo muy interesante que también lo mencionamos ahorita, que tiene persistencia redundante y la ubica acá, en este registro de Current Version Room, que son las tareas programadas o los iniciadores como tal. También tiene un BBS oculto para la ejecución de comandos y se camuflea como estos archivos, como estos ejecutables legítimos de Windows, que en este caso no se llama con este nombre, sino, por ejemplo, en el caso de Windows simplemente es sbhost.exe. Y en este caso, él utiliza el sbhost update.exe para engañar. Y utiliza lo que es bueno, también es resistente al típico bloqueo. Por ejemplo, si falla la conexión, pues él utiliza otras consultas mediante un TXT o un DNS over HTTPS. Dígase que esto posiblemente puede que esté registrado en Cloudflare, Google o en cualquier registrador de DNS para ocultarse. Y acá nos da el veredicto, mira, es malicioso y tiene una severidad totalmente alta. Entonces, si vemos acá el reporte completo, vamos a tratar de abrirlo. Vamos a ver. Ok. Y acá nos da pues ya toda la información totalmente completa. Como vemos acá, pues nos da el hash. Automáticamente el mismo lo obtuvo. Y si no me equivoco, debería ser el mismo que previamente nosotros subimos acá. Y efectivamente, vemos cómo él mismo pues utilizó el hash obtenido para sacar más información. Entonces, pues, ¿qué más? Nos muestra un poco a nivel de binario cómo está estructurado su arquitectura, que es completamente en Go, y a nivel de funciones, cómo él funciona, tanto de cifrado como el lanzamiento de encriptación, entre otros. Y acá vemos pues cómo funciona el ejecutable a nivel pues ya de CLI, que está todo eso está dentro de un punto exe, como vemos acá. Y acá están los indicadores de persistencia, como vemos acá. Mediante la llave de registro, él utiliza este parámetro que es propio de la llave de registro. ¿Para qué? Para crear diferentes llaves nuevas y al momento de que se ejecute pues el programa tenga persistencia como tal. También se me olvidó comentar que el malware también se oculta mediante tareas programadas. Por ejemplo, cada vez que el usuario se logue, créame una nueva tarea, obviamente referente a esta. ¿Y qué más? Bueno, tenemos las diferentes rutas de instalación que él utiliza, como AppData, el User Profile. El User Profile es el toma del usuario actual, no importa cuál sea. Y, vamos a ver, ¿qué más? Y este sería el dominio raíz que él utiliza como tal. Y demás, pues ya están los indicadores de compromiso, entre otros. Y de esta manera, pues ya vimos cómo la IA nos ahorró posiblemente miles y muchísimos pasos y tiempos también que hubiéramos durado nosotros haciéndolo de manera manual. Vamos a ver si hay preguntas.
A ver. Mm, eh, los antizambos es como una bomba de tiempo. No exactamente. Sería más bien como, vamos a ponerlo como un sensor de presencia. Por ejemplo, es lo que utiliza. Bueno, se puede decir que sí, que puede ser como una bomba de tiempo, porque automáticamente él detecta el entorno en el que estamos, pues él o explota o se elimina o no hace nada. Todo dependiendo. Pero normalmente utilizan, vamos a decirlo así, como un temporizador. Que al igual como una bomba de tiempo, por ejemplo, el malware lo que hace es que puede quedarse inactivo como tal. Esa es una de las técnicas de anti-samples que se utilizan, pero son muchas más de simplemente no ejecutarse o ejecutarse parcialmente. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta? Ujú. Bien, ok, hay otra pregunta. ¿Cómo se elimina o se detecta esas tareas programadas de un malware si no sabemos cuáles son? Normalmente, casi siempre, se hace un análisis de comportamiento o un análisis forense. ¿Por qué? Porque antes del malware ejecutarse, pues, antes del malware hacer una tarea programada, él debió hacer cambios como tal en tu sistema. Entonces, casi siempre, por lo menos en mi caso, yo suelo utilizar PowerShell para esos fines. Por ejemplo, vamos a ver si aquí si me lo permite. Vamos a ver si acá se ejecuta. Sí, ok. Acá se los comparto. El, el comando. Bien, básicamente lo que se quiere es filtrar por running, en este caso, si es que está corriendo. Ok. Por running y por ready. Y una manera útil de identificar cuando realmente una de esas áreas de su malware es a partir de la ruta. Por ejemplo, casi nunca un malware va a poder utilizar el Sys32 para ejecutar tareas, ya que va a requerir privilegios administrativos, ciertamente. Entonces, a partir de esta ruta, es que nos va a indicar, por ejemplo, a qué esa tarea va a hacer ejecución. Por ejemplo, en este caso, este OneDrive Reporting Task, él lo hace desde la raíz. Utiliza la raíz y para sacar para ejecutarse como tal. Pero normalmente, pues, nos guiamos de acá. O de nombres que no sean vamos a llamarlo de una manera, muy obvios del sistema. Pero para eso lo hacemos tranquilamente, analizamos cada archivo, pero no es algo como que de primera mano pudiéramos decir, abrí el administrador el programador de tareas y identifiqué de una cuál es esa tarea programada maliciosa, sino que es un análisis súper paciente, mirando a detalle absolutamente todo a detalle, así sea un punto, una barra, todo puede ser útil. Pero normalmente con ese comando, pues tienes un ejemplo de cómo verías de manera más gráfica y más limpia esas tareas programadas. En promedio, ¿cuánto se tarda un análisis en tiempo? Realmente va a depender. Va a depender tanto del malware y va a depender tanto de la capacidad del analista.
Porque, por ejemplo, un malware que esté 100% ofuscado y haya que hacer ingeniería inversa puede tardar incluso semanas haciendo ese análisis. Semanas y casos extremos hasta un mes, dependiendo. Dependiendo, claro, la gravedad del, del malware. Pero no para todos los malware se hacen los mismos tipos de análisis como tal. Vamos a ver. Johan, antes de que sigas con las preguntas en Zoom, Ajá. hay un chico en YouTube que te pregunta, consulta, ¿allí los antivirus con EDR como Adaptive Defense, Sophos X o McAfee no serían problema para el malware? Ah, ¿me puedes repetir la pregunta? Creo que me perdí un poco al principio. Ok, él pregunta que si los antivirus con EDR como Sophos X, McAfee, Adaptive Defense no serían problema para el malware. Sí, sí puede que sea un problema. Si se refiere a análisis, claro, sí puede que cause cierto problema. Ahora, si se refiere a cuanto a postura de seguridad, de cómo este te puede defender, pues va a depender, claro, ciertamente de qué tan bien configurado lo tengas en ese sentido. No sé si hay más preguntitas. Sí, en YouTube ya no hay, ya solo serían las de Zoom. Acá creo que te preguntó Ricardo, te pregunta, hola Joan, ¿es posible detectar un infostealer de forma temprana? Sí, mediante... Para eso se aplica realmente lo que es threat hunting o... Caramba, se me olvidó el nombre. Y di el taller de eso. Threat Intelligence, CTI. Dígase que tú armas una infraestructura de monitoreo externo. O sea, para eso tú debes de monitorear lo que pasa fuera de tu empresa. Porque son amenazas que aún posiblemente no han impactado tu compañía, tu empresa, donde el lugar donde trabajas o laboras, sino que ataca, tú vas viendo cómo se comporta mediante otros sectores, por ejemplo, APT 36 por decir algo. Supongamos que ataca lo que son entidades financieras. am, a partir de ahí, pues, si tu entidad es financiera, tú dices, bueno, déjame ir afinando mis reglas de firewall, cómo tengo el 100 configurado, cuáles son esas tácticas y procedimientos que utilizan esos grupos APT, por ejemplo. Y a partir de ahí, pues ya tú, antes de que lleguen, ya tú estás preparado. Eh, Ahí preguntan que si Wazoo puede apoyar en ese análisis. sí, sí puede, porque como Wazoo monitorea absolutamente todo tu equipo, absolutamente todo, cualquier cosa que tú no veas a la vista, por ejemplo, como puede ser la creación de una tarea programada, la ejecución de comandos en segundo plano por background, sí te puede ayudar porque aunque tú no lo veas, Wazoo sí detecta todo lo que pasa en el Event Viewer o en el syslog y te genera pues ya, ¿verdad? Esas métricas, esos logs que ya tú puedes utilizar para tu posterior análisis. Tanto Wazoo como Elastic les puede servir para esos análisis. Por lo menos, claro, de manera dinámica. De manera estática nunca va a arrojar nada.
No sé si hay otra pregunta por ahí. Sí, de Brígido te pregunta que al realizar un análisis con Metasploit, ¿es posible que no detecte algunos malware? Creo que era como comentario. Ah, bueno, si un comentario está bien, si una pregunta, no la entendí muy bien entonces. Me dejó un poco confuso, pero no sé si en realidad es posible que no detecte los malware. De Bueno, no momento creo sé. que son todas. Ah, chévere. Wow, se nos va a ir la hora y, y el laboratorio aún no termina. Pero mientras tanto, para los que aún no lo han hecho, pueden aprovechar el día de hoy, la noche de hoy, y ir instalándolo, que es bastante largo el proceso. Es fácil, pues simplemente eso es desactivar el antivirus y ejecutar 4 comandos, simplemente. Pero veré si me da el tiempo de que acabe hoy. No te preocupes, John, si acaso necesitas más tiempo, no hay problema. Igual los chicos pueden irlo haciendo luego que subamos la grabación. Ah, claro, también. Súper. A ver, no sé, no hay más preguntas, ¿cierto? No, tranquilo, ahí Ah, avanza, ahí al final te decimos. va, va. A ver si aquí logra terminar. Metasploit es un framework para cargar payloads, no es para análisis. En efecto, tal como dice Google. Para la instalación, los pasos. Para la instalación, los pasos, ¿nos va a compartir? Ah, sí, en caso de que, bueno, yo les haré un documento, aparte de que como ya tienen el repositorio también que les dice los pasos a seguir, yo para el miércoles se las compartiré por el grupo, el paso a paso de cómo instalar el lab directamente. Ricardo, ¿se tiene algún repo de los scripts utilizados el día de hoy? Pero scripts maliciosos o para qué fin? Si son Creo scripts que se para... refiere a los que has puesto, creo, en el chat. Creo que el Zoom me genera un resumen, así que también igual ahí se los paso con lo que Joana va a pasar el miércoles. Bueno, si se refiere a los que yo puse en el chat, sí, al día de hoy todavía siguen vigentes. Pero en caso de que se refiera a que si existe pues un repositorio con diferentes muestras de malware, pues sí existe uno. Ahora se las comparto. Y acá está. Vas al punto views. Ahí está un catálogo que se actualiza todos los días con diferentes muestras de malware y con de diferentes grupos también de APT que se han determinado y demás. Ahí tiene una base de datos realmente bastante grande. Ya hay aproximadamente, bueno, más de 1 millón de muestras de malware en esa base de datos. Sí. Mm, Creo que ni más preguntas, ciertamente.
Más preguntas, ¿cierto, Michelle? Permíteme verifico. No, no, ya no. Ni tampoco por YouTube. Aprovecho para recordarles lo del formulario de participación para su asistencia y que puedan tenerlo eventualmente. Luego lo compartiré aquí en el chat. Súper. Creo que de momento, bueno, ya por hoy lo vamos a dejar hasta acá, porque la instalación sí se lleva bastante tiempo. Fácilmente nos tomaría toda una sesión esperar que se termine la instalación, pero luego de que culmine, pues yo les estaré compartiendo pues una imagen de cómo se ve ya el entorno luego de que culmine. Pero la idea era de que vieran más o menos cómo se instalaba de manera sencilla, pero para el miércoles les haré un how-to con los pasos a seguir para instalarlo. Y en caso de que tengan problemas o dudas, pueden escribir en el grupo y con gusto se les apoyará. Pero mientras tanto, yo dejaré esto instalando durante la noche de hoy, ya en lo que concierna, por lo menos para este primer encuentro. Bueno, ya para el segundo encuentro, la idea es que todos tengan el laboratorio listo para empezar ya directamente a trabajar con el análisis estático a profundidad. Y por el momento creo que es todo por hoy. Pues mil gracias, Joan. Una excelente sesión nuevamente. Chicos, pues por acá estamos casi que finalizando, pero antes de irnos, queremos compartirles los próximos eventos, barra clases, diríamos. Por acá les dejo en el chat. Eh, bueno, creo que aquí Gis ya me apoyó. Como pueden ver, el 18 de mayo, dentro de 7 días, nos volvemos a ver con Joan para la clase 2 de Introducción a Análisis de Malware a la misma hora, 6 p.m. hora Nicaragua. Mañana tenemos el cierre de lo que sería el workshop de la línea Innovate con Pentesting Web Avanzado, con Kaido, con el ingeniero Jaime Ramírez, a las 6:30 hora Nicaragua. Y no menos importante, una sesión extra especial con Federico Díaz. Em, Dentro de 4 días, el 15 de mayo, a las 6:30 hora Nicaragua, vamos a estar haciendo, aparte de la sesión extra, un sorteo de acceso para el próximo workshop que Federico va a estar dando en la línea de Innovate, que se va a llamar Introducción a la metodología de Pentesting Web. Así que por ahí está el grupo de WhatsApp donde va a ser el grupo estándar. Las inscripciones las vamos a anunciar el mismo día, el 15 de mayo. Una persona afortunada se va a llevar el acceso completo para el workshop. Va a ser de 10 horas, si no estoy mal. Así que, muchachos, ahí tenemos la invitación. Aprovechen esto. Y pues por ahí vamos a estar revisando que no vuelva a suceder lo que pasó hace rato, para que siempre tengan una excelente experiencia, chicos, y sobre todo un buen espacio. Así que, muchachos, sin más que decir, que no sé, le doy espacio a Joana en caso que tenga alguna que otra instrucción para la clase del 18. Bueno, por el momento creo que sería todo. Gracias a todos por asistir a este primer encuentro, a este primer taller. Ya para el segundo estaremos ya enfocándonos directamente en el malware o en varias muestras de malware a nivel de análisis estático. Durante la semana yo les estaré compartiendo los archivos que vamos a estar trabajando para el próximo lunes. Y mientras tanto, pues el enfoque es que tengan el laboratorio configurado y listo. Y eso sería todo por esta noche. Listo, Joan. Pues muchísimas gracias, Joan, nuevamente a todos, chicos, por esta primera sesión en la que empezamos a construir una base sólida para comprender cómo se analiza el malware desde una perspectiva práctica y defensiva. Así que agradecemos a Joan
al ingeniero Iván nuevamente por guiarnos en este inicio del workshop y compartir su experiencia con nosotros. Gracias a todos ustedes por su participación y el interés. Nos vemos, chicos, la próxima clase. Cuídense mucho. Bye bye.